Bien, muy buenos días a todas, todos, todes. Antes de que demos comienzo a nuestra charla, me gustaría invitarles a seguir los temas de protocolo COVID, específicamente mantenerse con la mascarilla arriba, respetar la separación entre asientos, un asiento por medio. Eso. Van a seguir llegando más personas a nuestra charla, así que eso. Muy bien, muy buenos días a todas, todos, todes, quienes hoy nos acompañan en nuestra charla titulada Violencias en la Escuela, Desafíos y Estrategias de Abordaje. Nuestra actividad, además de ser presencial, también está siendo transmitida vía streaming a través del canal oficial de YouTube de la UMCE. Esta charla, que es organizada por el Departamento de Inglés y la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, se enmarca en nuestra misión y visión institucional de interpretar las necesidades educativas del país y ofrecer una formación docente pertinente, inclusiva, innovadora, actualizada y nutrida por la evidencia científica situada, en este caso específico, respecto a temas de violencia escolar. En el actual contexto de crisis sanitaria, social y de salud mental que vivimos como país, nuestra universidad responde a su compromiso de ofrecer espacios formativos y de discusión que contribuyan al abordaje de estos conflictos por parte de las y los profesores en formación, quienes se ven hoy en día especialmente desafiados y desafiadas para realizar su labor debido a los altos niveles de violencia presentes en los establecimientos educacionales de nuestro sistema escolar. Nuestra actividad de hoy es un evento que congrega principalmente a estudiantes en su último ciclo de formación, es decir, aquellos y aquellas que están en su proceso de prácticas, ya sea iniciales, intermedias o finales. Y queremos agradecerle a todos, todas y todes por estar el día de acá hoy. Mi nombre es Leandro Silva, soy académico del Departamento de Inglés de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y soy estudiante del doctorado en Educación de la Pontificia Universidad Católica y seré quien estará hoy a cargo de dirigir esta actividad. En primer lugar, quiero saludar muy cordialmente a la vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la doctora Paola Quintanilla Godoy. También saludamos al decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de nuestra universidad, el doctor Jaime Galgani. Nos acompaña también la coordinadora institucional de prácticas, profesora Graciela Muñoz Zamora, a quien agradecemos también por su apoyo. Y saludamos especialmente al profesor Nemesio Rodríguez Celis, jefe de UTP del Liceo Simón Bolívar, que es parte de los campus pedagógicos UMCE. Asimismo, saludamos a la directora y coordinadora de prácticas del Departamento de Inglés de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y coordinadora de prácticas también la profesora María Eugenia Hernández y a nuestra conferencista invitada, la académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, doctora Patricia Guerrero Muñoz. Saludamos a las y los académicos presentes, los directores, directoras, estudiantes y a todos y todas quienes están acompañándonos hoy a través del canal de YouTube de nuestra universidad. Para dar inicio a nuestra actividad entregaremos algunas palabras de bienvenida. Para esto queremos invitar a la vicerrectora Quintanilla a que nos venga a compartir y dejar algunas palabras, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Qué bueno encontrarnos acá. Un saludo, por supuesto, de nuestra rectora Elisa Araya, y que en estos momentos estamos preparando una reunión en media hora más para poder ver los indicadores de acreditación, que son estos temas que hoy día tienen trabajando a nuestra universidad y a todas las instituciones de educación superior. Podemos estar de acuerdo o no, pero de alguna manera la política educativa se ha ido instalando en esta lógica de la rendición de cuentas y nosotros como universidad no podemos estar exentos de eso justamente para lograr nuestro proyecto. Cuando la directora me invita a esta actividad para saludar y estar con ustedes un rato, la verdad es que sentí que era el tema en el cual tenemos que involucrarnos todos y todas. Es la escuela nuestro tema y lo que ahí pasa.
la escuela de manera genérica, desde los ciclos iniciales hasta los ciclos de educación de adulto. Y yo creo que ese es el punto que hoy día nos hace poner la reflexión de nuestra universidad sobre el lugar donde debemos estar. Antiguamente, los estudiantes venían a la universidad y siguen viniendo, pero hoy día somos las universidades las que tenemos que ir a donde nos necesitan. Las universidades tienen que romper estos muros y estas barreras que nos tienen aquí bien cómodos, podríamos decir, ¿no? Tenemos que estar en los espacios educativos y tenemos que desde ahí mirar y pensar las transformaciones. Si aquí hay estudiantes que están desarrollando hoy día su práctica profesional, se estarán dando cuenta de que el ejercicio de la docencia no es un ejercicio fácil. El ejercicio de la docencia nos exige mucho más allá de lo que nosotros quizás alguna vez imaginamos. Por eso saludo que no estén con nosotros aquellos compañeros y compañeras que son parte de nuestros espacios donde nosotros queremos ir a aportar, como son los campus pedagógicos. Porque tampoco la universidad puede desarrollar un proyecto si no está dialogando permanentemente con aquellos que están ahí en ese espacio educativo antes que nosotros. No ganamos nada de desarrollar grandes procesos formativos si no estamos en coherencia y haciéndonos cargo de aquellos elementos que están vinculados a las necesidades del territorio. Cuando uno sale a hacer su práctica, así le decimos, ¿cierto? Como que salimos a hacer la práctica, empezamos a darnos cuenta de los tremendos desafíos. Y hoy día la sociedad chilena y la sociedad en el mundo tiene el desafío de poder enfrentar los conflictos al interior del espacio escolar. Se habrán dado cuenta que la escuela es un espacio de reproducción del espacio social. Si la sociedad es un espacio agresivo, la escuela se convierte en un espacio agresivo. Si la sociedad es un espacio de solidaridad, la escuela va a ser un espacio de solidaridad. Si el espacio social es un espacio de redes y de complemento y de trabajo colaborativo, la escuela va a replicar eso. Hoy día nuestras escuelas, algunas, están lejos de ese proceso. ¿Y por qué? Porque cuando abrimos la puerta, miramos el barrio y miramos el territorio, no vemos solidaridad, no vemos redes, no vemos colaboración entre vecinos y vemos pequeñas iniciativas que con mucho esfuerzo, sobre todo principalmente de organizaciones de mujeres y de pobladores, están tratando de defender y de cuidar esos espacios. Y ahí hay un rol importante de nosotros y nosotras como educadores, hacernos parte de esa discusión. Por supuesto no le podemos pedir a la escuela el cambio del mundo, pero sí la escuela tiene que ser partícipe de esos procesos. Cuando hoy día a nosotros y a nosotras nos convocan para hablar de este tema que está vinculado con la violencia, pero quizás la convivencia o la forma en cómo nos relacionamos en los espacios educativos, yo siempre hago la reflexión cuando uno mira los proyectos educativos de las escuelas. Imagino que ustedes como estudiantes en práctica y todos nosotros hemos leído muchos. Esta escuela es un espacio de democracia. Sí, casi en todos los modelos, en los proyectos educativos de la escuela dice eso. Y suena muy lindo, ¿cierto? Muy potente. Pero cuando tú entras al aula, cuesta ver el espacio de democracia. Cuesta ver el espacio de la posibilidad de decidir. Porque, claro, nosotros los profesores y las profesoras igual estamos cooptados por un currículum, por un proceso. Acá hay un jefe de UTP que puede comprendernos, con un proceso de que se va midiendo la trayectoria de los aprendizajes y por lo tanto como profesores también nos sentimos a veces bien limitados y uno dice, voy a hacer lo que dice el currículum nomás. ¿Para qué más? Pero yo creo que nuestra universidad justamente tiene el compromiso en una formación que da ese otro paso, que es un paso cualitativo. Yo quiero de todas maneras agradecer al Departamento de Inglés porque aquí también ocurre un fenómeno muy interesante para nosotros como universidad. Estamos rompiendo la barrera de lo disciplinar, porque nos estamos entendiendo educadores. Claro, ustedes enseñan inglés. Probablemente yo generaré otros procesos de aprendizaje porque soy educadora de párvulos. Pero en conjunto somos educadores y tenemos que aunar la fuerza. Como ese programa de Volando en B, ¿no? Donde vamos todos juntos y el líder va cambiando. No es el mismo siempre y va cambiando en la medida de los vientos que nos toca enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, vicerrectora.
Ahora nos gustaría invitar también a dar unas palabras de recepción al decano de nuestra facultad, doctor Jaime Galgani. Por favor, decano. Buenos días, reciban mi cordial bienvenida a esta actividad organizada por el Departamento de Inglés. Saludos a su directora, profesora María Eugenia Hernández, a su profesorado y estudiantado. Saludos a la vicerrectora académica, profesora Paola Quintanilla. Saludos a quienes nos acompañan de otras partes y de otras unidades. Y muy especialmente nuestra bienvenida y acogida a la doctora Patricia Andrea Guerrero. Quiero decir mis palabras acompañándome de mi especialidad, que es la literatura, y citando una página de Jorge Luis Borges, que se llama In Memoriam JFK, John Fitzgerald Kennedy, que la escribió cuando, la muerte de Kennedy, el asesinato, y pensando en esa bala que lo mató, ¿no es cierto? Y dice así: esta bala es antigua. En 1897 la disparó contra el presidente del Uruguay, un muchacho de Montevideo, Arredondo, que había pasado largo tiempo sin ver a nadie, para que lo supieran sin cómplice. 30 años antes, el mismo proyectil mató a Lincoln por obra criminal o mágica de un actor, a quien las palabras de Shakespeare habían convertido en Marco Bruto, asesino de César. Al promediar el siglo XVII, la venganza la usó para dar muerte a Gustavo Adolfo de Suecia, en mitad de la pública hecatombe de una batalla. Antes, esta bala fue otras cosas, porque la transmigración pitagórica no solo es propia de los hombres. Fue el cordón de seda que en el oriente recibe los visires. Fue la fusilería y la bayoneta que destrozaron a los defensores del Álamo. Fue la cuchilla triangular que cegó el cuello de una reina. Fue los oscuros clavos que atravesaron la carne del Redentor y el leño de la cruz. Fue el veneno que el jefe cartaginés guardaba en una sortija de hierro. Fue la serena copa que en un atardecer bebió Sócrates. En el alba del tiempo, esta bala fue la piedra que Caín lanzó contra Abel y será muchas cosas que hoy ni siquiera imaginamos y que podrán concluir con los hombres y con su prodigioso y frágil destino. Ahí termina el texto de Borges. Este texto apocalíptico, inspirado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy hace 60 años, habla ni más ni menos que de ese acontecer que acompaña la vida humana desde su amanecer hasta el día en que culmine, según Borges, su prodigioso y frágil destino. Simbólicamente, lo sabemos, somos hijos de Caín el violento, el que tiró la piedra contra su hermano, y como él vagamos errantes y exiliados en la tierra nómade, marcada por el signo de la violencia y del poder. Ayer escuchaba la expresión la violencia del poder y me detuve a pensar que también sería válido preguntarnos por el poder de la violencia. Quizás eso nos permitiría distinguir desde qué lado observamos ese oscuro fenómeno que siempre está apareciendo en la discusión de los pueblos y en el trágico cotidiano que de tanto en tanto nos visita de las más variadas formas. 20 muertos en una escuela de Texas, ataques en la Araucanía, femicidios en todas partes, la guerra de Ucrania, conflictos latentes en varias partes del mundo, violencia y lenguaje, violencia y discurso, etc. Precisamente a raíz de la matanza de Texas, me impresionó lo que dijo Biden sobre cómo un niño, un adolescente o joven de 18 años puede acceder a comprar armas. Le es más fácil comprar 2 armas
que comprar alcohol. Y lo cierto es que esa misma ley que favorece o posibilita que un ciudadano normal tenga un arma para defenderse, es la misma ley que hace posible que cualquiera compre un arma para destruir a los demás. La violencia tiene esa doble cara compleja. No solo sirve para lograr fines positivos, si alguno se pudiera lograr. No se me oculta que la violencia no es solo un resultado de las conflictividades humanas, sino que, para no pocos, es un recurso y una herramienta para alcanzar logros que sin ella serían inaccesibles. Quiero pensar que todavía hay un lugar para quienes crecimos en la convicción de la lucha por los valores de la paz y en la óptica de la no violencia activa. Quiero pensar que desde nuestra vocación educadora podemos contribuir a que la escuela, tanto la que conformamos aquí como la que servimos en el sistema escolar, que en definitiva es nuestro destino, es el espacio para pensar en el lugar de la utopía, que no es otra cosa que un mundo con seres humanos sin piedra, sin bayoneta, sin metralla, sin bomba atómica en las manos. De alguna manera, con éxito o no, deberíamos sumarnos todos a esta convicción que anima nuestro gobierno actual de que los problemas tendríamos que aprenderlos a solucionar no con piedras, sino con diálogo. Quiero pensar, finalmente, que el pesimismo apocalíptico y fatalista de Borges es un error suyo. Tiene muchos aciertos, pero quiero pensar que ahí se equivoca. Y que en cambio, sí es real el idealismo del poeta loco Hölderlin, que sentenció en uno de sus versos más famosos: cuando crece lo que peligra, más crece lo que salva. Ojalá que ese sea nuestro destino, nuestro futuro. Los invito ahora a que escuchemos con atención de quienes saben de este tema y que nos van a ilustrar con su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Muy bien, para continuar tenemos el agrado de presentar a la conferencista del día de hoy, que nos regalará, su charla titulada Violencias en la Escuela, un desafío para los vínculos y la salud laboral en el proceso de inserción profesional docente. Esta charla será entregada por la profesora Patricia Guerrero Morales. La profesora Guerrero es psicóloga y magíster en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta también con un máster y doctorado en sociología por la Universidad París 7 Denis Diderot. Actualmente es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile y es profesora visitante de la Universidad Laval en Quebec, Canadá, y de la Universidad de París Cité en Francia. Es también miembro de la Red Internacional de Sociología Clínica y del Nodo Sur de Sociología Clínica, que agrupa a los y las profesionales que utilizan enfoques clínicos en su práctica profesional y académica en el Cono Sur. La profesora Guerrero es autora de una amplia lista de publicaciones sobre salud mental de profesionales de la educación y sobre los desafíos que traen las transformaciones del trabajo educativo. Ha participado en la coordinación de varios volúmenes, entre los que podemos mencionar Clínicas del Trabajo, Nociones y Perspectivas, con Jimena Zavala y Carolina Besoaín, y Malestar en el Trabajo, Teorías e Intervenciones, con Horacio Foladori. La investigación que realiza aborda el trabajo de los docentes y directivos en los nuevos escenarios de políticas públicas. Le interesa revisar los procesos de reconocimiento, evaluación, salud mental y malestar docente. Asimismo, indaga sobre la noción de inclusión y los vínculos director-profesor y profesor-estudiante desde una perspectiva de la construcción de normalidad-diferencia y desde una aproximación biosociocultural. Investiga e interviene desde una aproximación clínica del trabajo que utiliza la expresión artística y cultural para reflexionar cooperativamente sobre el cambio y la transformación en la sala de clases, en la gestión y en la política pública. Demos un aplauso de bienvenida a la profesora Patricia Guerrero. Buenos días
me incomoda esta situación de conferencista, porque además de todo lo que dijo Leo, lo que dijo Leandro, yo partí como educadora popular de niños de calle, y entonces conozco la violencia desde temprana edad. Vengo de una familia... Voy a explicar todo esto porque yo creo que el conocimiento es situado. Soy feminista, el conocimiento es situado, y cuando hablo de violencia, hablo de las violencias que han vivido mis ancestros, mis cuerpos. Y entonces, lo primero es decir que vengo de una familia con ancestro indígena, que hemos vivido la violencia del colonialismo, soy de Arica, que además mi familia también vivió la tortura y el exilio, además, o sea, porque la violencia es la violencia que uno vivió corporalmente. Soy morena, soy mujer, se imaginarán que las violencias del bullying no han sido lejanas a mi historia. Por lo tanto, esto de trabajar temas de violencia y salud mental implica trabajar la propia vida también, ¿no? No es solo hablar de algo, sino también hablar de algo que uno ha vivido encarnadamente. Soy además karateca, entonces me pegan y sé pegar, lo que ha sido importante en la vida porque estudio con mis hijos karate y lo estudio hace muy poco, pero también sé moverme con la violencia, la sé usar a favor mío, sé eso. Entonces, tengo una historia con la violencia que no es menor y que creo que es importante eso. Soy profesora de la Universidad Católica, donde han pasado muchas cosas, ustedes comprenderán, y encontrarse con la Universidad Católica con un proyecto que permita tener a esta profesora a cargo de la unidad de género de mi facultad y de violencia de género, soy la representante. Entonces, como es todo un proceso entender la violencia, y las invito, sobre todo a quienes son jóvenes, a pensar la violencia en sus vidas. Mis estudiantes de pedagogía, tengo algunas que viven en la dehesa y tengo otros que viven en poblaciones donde escuchan balas todas las noches. Entonces tengo un aula totalmente mixta socialmente, donde nos tenemos que hacer cargo de esas violencias de clase que están presentes todo el rato en la clase, porque cuando uno tiene balas cuando uno tiene balas en la noche, y cuando uno tiene que bajar a San Joaquín en auto que le regaló el papá, es súper distinto, ¿no? Y no es... yo vengo de familia de a pie, entonces al principio me costaba hacer clases, ¿no? Y en el fondo aprender a entender los privilegios, la violencia y el poder es un tema súper... es bien interesante, porque no pasa por las teorías solo por las teorías que uno aprenda, sino pasa también por cómo uno va entendiendo, cómo uno se transforma en profesor y profesora. Trabajé con niños de calle, por las calles de Santiago, como investigadora y como educadora, mucho tiempo, hasta que tuve hijos. No fui capaz de ver a las niñas adolescentes embarazadas, y yo embarazada en condiciones tan favorables, y las otras niñas con 14 años, casi 20 o 30 años de diferencia, con otra. Entonces, cómo esto de la violencia se enmarca en la vida que uno tiene, y en cómo manejamos la violencia. Yo creo que cada uno de ustedes vive violencias de distintas maneras, las interpreta, las vive corporalmente. Y creo que, aparte de la linda presentación que hizo Leandro sobre mi trayectoria, yo creo que esa otra parte que no se ve y que uno solo interpreta y dice, tan negrita y es de la Católica, ¿no? Como todas esas cosas que aparecen, es como también pasa eso, ¿no? Así que agradecerle a la vicerrectora, agradecerle al decano, agradecerle a María Eugenia que me invitaron, y muchas gracias por estar en esta conferencia. Creo que tengo 40 minutos, ¿cierto? Vamos a partir desde un análisis. Está aquí el equipo que inventa, crea y trabajamos en conjunto. Para este PPT les puse los mails de la UC, porque yo los conozco como que trabajan conmigo, pero son profesores del PEDA, así que perdonen.
Y bueno, en este trabajo participó Leandro Silva, Romina Díaz, Marcelo Balboa y Manuel Cuevas. Es un trabajo conjunto de investigación sobre la violencia escolar, pero en el equipo también están 2 profesores más de ustedes, que son Loreto Barzúa y Mauro Ramos, que nos están ayudando también en esto de trabajar. Bueno, también les cuento que trabajo en la Municipalidad de Santiago a cargo de salud laboral. Entonces, tengo un poco de calle también, ¿eh? No solo académica, tengo harta calle. Como dicen, una investigadora escuelera, así me dicen, porque estoy harto metida en las escuelas casi todos los días. Así que eso. Démosle. Primero, ¿qué significa? Voy a tratar de mezclar la salud mental con la violencia por varias razones, pero lo primero, quiero que entendamos que para mí estar bien en la escuela y para la tradición desde la que yo trabajo, significa que las condiciones del trabajo sean buenas, ¿no? Donde uno sienta que puede hacer lo que tiene que hacer y no solo pensar la salud mental como sentirse bien o no estar estresado, ¿no? Aquí necesitamos unas condiciones de trabajo para el profesorado y para que el profesorado pueda hacerse cargo de temas tan complicados y complejos como la violencia, ¿ya? Entonces, aquí la violencia tensiona un tema muy importante de la salud laboral, que es lo prescrito y lo real. Cuando tengo situaciones de violencia en la escuela, lo que me piden no lo puedo hacer, ¿no? Y eso genera un malestar tremendo porque siento que tengo que pasar la materia, pero los niños se están pegando. Siento que tengo que pasar la materia y tengo un ataque de pánico en la sala de clase. Siento que tengo que pasar la materia y en el fondo estamos en esta tensión constante en que no puedo hacer lo que tengo que hacer y eso genera una salud mental a nivel cognitivo o una salud laboral, que son los términos que se usan en ergonomía. Ergonomía es la ciencia que estudia la salud en las instituciones. Entonces, genera esa tensión. Si puede avanzar, Romy, por fin, muchas gracias por ayudarme. El principal problema, entonces, conversamos recién, es el currículum, ¿no? Que tenemos como el principal tensión. Yo creo que ustedes han tenido clases o conocen a Miguel Caro, que para mí es una referencia en este tema y que es profesor de acá, que hay una creencia que si se pasa el currículum vamos a tener buenos resultados. Y hasta las priorizaciones curriculares que se han hecho son pocas. La tensión de tener que pasar la materia es una tensión constante, donde la violencia y cualquier otro conflicto molesta. Sigue, por fin. ¿Cómo dicen las investigaciones que debería ser? Habría que seleccionar lo fundamental, pensar cómo hacerlo, hacer actividades entretenidas, lúdicas, pertinentes, ¿cierto? Además, para un estudiantado que está muy ligado a los juegos de video, donde en realidad el placer que producen es súper distinto al que le puede dar uno en la sala de clase, y donde, bueno, hay que explicarle que en realidad no todas las actividades son tan entretenidas o sea, hay que clasificarlas. La huerta es importante, así como el juego de video te tiene así. Yo les explico, mire, ¿sabe qué? Hay miles de millones invertidos en eso. En cambio, yo como profesora o profesor, lo que le puedo hacer es una clase, una charla, estar aquí tratando y ustedes pueden ver sus celulares, ¿no? O sea, esto de hacer actividades entretenidas tampoco tiene que ser tanto, sino que algo que sea pertinente, metodologías participativas. Después la siguiente es que toda la comunidad hablando un mismo lenguaje. Yo creo que eso ha sido tan relevante con el tema de las tomas feministas, ¿no? Que les piden a los profesores que hablen un lenguaje. Eso es como una ilustración de hable de otra manera cuando yo hablo otro lenguaje. O los directivos que a veces tienen que hablar en indicadores y metas y los profesores andan hablando del cuidado de los niños. Entonces, ¿cómo hay distintos géneros discursivos dando vuelta, que además son géneros, podríamos llamar de oficio, ¿no? Son oficios distintos que tenemos en la escuela. Entonces tenemos que llegar a un mismo lenguaje, entre que hablaba la vicerrectora, que en el fondo tenemos que hablar de indicadores de calidad,
y ahora estamos hablando de violencia en la escuela. Es como otro lenguaje, ¿no? O sea, los indicadores de calidad que dan cuenta de, y resulta que aquí hablo de la violencia en la escuela, la educación popular, los niños de calle, son como si fueran realidades distintas, ¿no? Y cuando hablan las niñas y las adolescentes y dicen, no, hablamos de todas, o por ejemplo con un sinnúmero de garabatos que nosotros no estamos acostumbrados. Yo por lo menos en mi generación no decía tanto garabato, en la tele no se decían garabatos. Entonces, ¿cómo a uno le va generando otras, como que son lenguajes y oficios distintos, que están asociados a formas de construir el mundo distintos? Los géneros literarios, usted, aquí el profesor sabe más que yo, ¿no? Pero en el fondo son géneros que le llamamos géneros de oficio. ¿Cómo deberíamos trabajar? Colaborando con las escuelas del sector, con una distribución de 50 y 50, con 20, 25 estudiantes por sala. Eso hablan las investigaciones, ¿no? Territorial, sacar la noción de calidad por entenderla como un aprendizaje integral. Aquí ustedes saben mucho, aquí hay investigadores que trabajan en eso y profesores. Colaborando entre docentes, con protagonismo de los niños, niñas y jóvenes, con profesores volantes, ¿cierto?, que puedan cuidar las salas y no tenga que estar el profesor. Todas esas son las condiciones y vamos avanzando en esa dirección. Yo creo que hay claridad que eso es lo que hay que ir haciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¡Chan! La agencia de la calidad, la municipalidad, el servicio local, los equipos directivos presionan a la jefatura intermedia presiona al profesor, están los problemas contra los profes, hay paros, toma, violencia, afecto, eso, el currículum nacional, la PSU, el CIMSE. O sea, estamos en una situación de que de lo que dice la investigación a lo que tenemos son totalmente distintos. Entonces, esta brecha entre lo que te piden, lo que tiene que pasar y la realidad es altamente, como que es desproporcionada en la profesión docente. Yo he estudiado otras profesiones, por ejemplo, a veces me toca ir a hacer unos cursos, muy bien pagados, por cierto, en la Facultad de Economía y Negocios. y claro, ahí uno ve que lo que tienen que hacer, el sufrimiento es pequeñito, porque los prepararon, saben, la situación funciona relativamente bien en la empresa, no tienen que hacerse cargo de la afectividad, hay un coaching, tienen con los doctores lo mismo, los arquitectos lo mismo, pero la profesión docente es particularmente, esta brecha entre lo que me piden y lo que hago es totalmente desproporcionada, y eso es lo que en términos de salud tenemos que ir achicando, ¿no? Porque si no achicamos eso, no va a pasar nada. Entonces, una de las cosas, y aquí voy a ser súper vehemente, que agradezco enormemente al ministro que haya suspendido el CIMSE este año y esperamos que con la nueva constitución podamos eliminar, no el CIMSE o una prueba. Yo estoy por eliminar el CIMSE porque creo que es más que un instrumento, está súper cargado, sino porque tiene el 70% de lo que hace bien una escuela cuando estamos diciendo ya, ¿qué es hacer bien el trabajo? ¿Qué es lo que da salud laboral y salud cognitiva? Y uno dice, bueno, lo que es hacer bien el trabajo para el sistema educativo, si uno mira y analiza las políticas públicas, el 70% que usted tenga buenos resultados CIMSE. Y ni siquiera usted, sino en cuarto básico, octavo, segundo medio, cuando son las mediciones. De eso depende los bonos, los premios, el cierre de escuela. Una vez estuve en una escuela emblemática, no voy a decir cuál, pero llego y digo, bueno, sí, no, pero es que aquí la excelencia, no, nosotros la perdimos. ¿Qué significa perder la excelencia? Para una escuela que se está sacando la mugre todos los días tratando de educar a los chicos y le dice, no, perdimos la excelencia. Ese tipo de mensajes son tremendamente violentos para el sistema educativo. Entonces, voy dando este contexto porque la violencia aparece en lo individual, cuando les cuento mi historia, en lo organizacional y político, cuando vemos cómo funciona esta modernización del Estado, aparece a nivel organizacional en la escuela y a nivel individual. Voy a avanzar para poder dedicarme al tema más, pero esto genera dos mandatos al profesor, este trabajo. El cuento de esto, que lo he contado muchas veces, pero es un cuento interesante porque está basado en un cuento que hacen en Palo Alto para explicar la esquizofrenia. Una madre, vamos a decir madre, padre, todo, le regala 2 corbatas a su hijo. Cuando el hijo viene, el padre-madre, con una roja le dice, ¡ay, no te gustó la verde!
Y cuando viene con la verde dice, ¡ay, no te gustó la roja! Entonces el profesor dice, o sea, el niño, y en este caso yo creo que el profesor, el niño dice, ¿qué hago? Voy con las 2 corbatas. Y la mamá le dice, no, me vas a volver loca, así no podemos salir a la clase. Entonces esa es una madre esquizofrenizante, evidentemente puede ser un padre, una abuela, un tío, un cuidador. Es lo que pasa con el Estado y los profesores. Voy a explicarles por qué y voy a mostrarlo. Tenemos la modernización de la educación, donde está el CIMSE alto. Yo tengo un colega que me dice, tú eres alto al CIMSE, yo soy CIMSE alto. Entonces me dice, porque trabaja con liderazgo, ¿no? La modernización de la educación necesita altos resultados. Las familias son clientes, ¿cierto? Los conflictos hay que evitarlos. La violencia, las emociones son conflictivas. La diversidad es conflictiva. Ultra inclusivo, ¿no? Fue un error de tipeo. Se basa en premios y en lograr la excelencia pedagógica, ¿cierto? Confía en los procesos del nuevo management público. Lo interesante es que este paradigma es funcionalista, utilitarista y racionalista. ¿Qué significa? Que todo tiene que ser útil. Profe, ¿para qué me sirve esto? ¿Cierto? Racionalista en el sentido que todo está pensado para la razón, todo tiene que tener, donde las emociones y la violencia por supuesto no caben, y utilitarista y funcionalista porque se basa en ese paradigma, ¿no? En paradigma funcionalista que no me voy a meter, pero que me imagino que lo habrán podido estudiar en clases de filosofía. Y por otro lado, toda la política de la concertación ha generado una serie de programas que no pueden tener el mismo poder por lo que hablábamos de la corbata roja, ¿no? Que el CIMSE, todo eso es más importante, pero han tratado de hacer la ley de inclusión, la diversificación de la enseñanza, las habilidades para la vida, el apoyo en la sala, los programas interculturales, el plan de convivencia escolar, talleres curriculares, consejos escolares y un montón de cosas que vienen a transformarse como un arbolito de Pascua, ¿no? Eso mismo lo dicen en el ministerio, no lo digo yo. Tenemos el tronco, el CIMSE, y de ahí le vamos agregando miles de cosas a la educación, pero es tensionante, es esquizofrenizante, porque el decreto 67 es completamente distinto al CIMSE. Son tensionantes. El 170, para evaluar la inclusión, es totalmente distinto al 83. Y están ahí peleando, ¿cuál corbata me pongo como docente? Entonces, en este escenario, trabajar la violencia es tremendamente distinto. Difícil. Entonces, voy por esto porque quiero explicar que trabajar la violencia no es un problema del docente, es un problema, efectivamente, de un sistema que no da espacio porque gana la corbata roja. La corbata roja, que es de la eficiencia, no tiene espacio para trabajar episodios de violencia en las escuelas. Porque me atraso, no lo logro, ando mal. Sigue, por favor, Romina, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con el profe? Es que tengo 2 mandatos contradictorios y estoy en paradoja. La paradoja es psicológicamente muy complicado de salir. Es como que un auto uno lo hace mover 2 veces, apretar la derecha y la izquierda. ¿Qué hace cuando uno pone derecha e izquierda? Se para. Y el signo pane, ¿no? Que está ahí parado. Porque en paradoja uno no sabe qué elegir, porque cualquiera de las 2 cosas no está cumpliendo. Profesores, que yo hice inclusión. Pero ¿sabe qué? No me está cumpliendo con las notas. No están todos al día. La planificación no la ha podido seguir. Pero hice toda la planificación. Bueno, pero los niños TEA que tienen en la sala de clase, ¿cómo lo está haciendo? Y ahí yo creo que el rol más difícil es el del jefe UTP. Así que me parece fantástico que podamos discutir con un jefe UTP, porque encuentro que nosotros con la Romy hicimos una investigación con directivos y yo creo que el jefe o la jefa de UTP es un rol muy complicado, porque tiene que exigir las 2 cosas. Y eso es muy difícil. Entonces, siento una enorme diferencia entre lo que me viene y lo que hago, siento que no tengo reconocimiento, y salud significa poder inventar lo que estoy haciendo. Aquí Mauro Ramos está haciendo un programa súper importante sobre autonomía docente, y el sufrimiento ético, que siento que no es lo que me toca hacer en estas condiciones, ¿no? O sea, siento que
Ahí el sufrimiento ético, el ejemplo clásico es vendedores de Movistar o de cualquier empresa telefónica que tienen que vender smartphone a los abuelitos. Es como un mandato para que no los usen y todo. Eso lo mismo nos pasa a los profes, po. Yo creo que tengo que parar hoy día y tengo que hacer otra cosa en la sala de clase, pero en realidad tengo que pasar el currículum. Tengo que pasar la materia. Estamos atrasados. Y esta sensación de atraso que le estamos diciendo a todos los niños y niñas genera mucha frustración. Y frustración genera violencia en los trabajos. No, usted está tarde, estamos todos tarde. Y resulta que tengo en mi sala de clase de primero medio, tengo sexto, séptimo, octavo y primero medio. La chiquilla o chiquillo que logró hacer toda la materia está en primero medio. Pero el que tuvo que trabajar, el que tuvo que cuidar a su hermano chico, el que le dio lata, el que se dedicó al K-pop, la que se dedicó a militar en temas feministas, está en otro lado, no está aquí. Tenemos una sala Montessori, un salón Montessori en nuestra clase. O sea, con todos los cursos ahí dando vueltas. Y le estamos diciendo a todos que están atrasados. Y yo no sé que cuando uno le dicen que está en falta, yo no sé qué esperan, porque les digan, uy, qué bueno, estoy en falta, me voy a motivar. No, pues los niños están en falta, se enojan. Eso es parte de la... Por eso yo pensaba en el karate. En el karate estamos todos los cinturones en un mismo lugar, pero hay cosas que hacemos juntos, hay cosas que hacen primero él te ayuda a uno. Contamos con que hay distintos cursos en una sala de clase. En nuestra sala de clase tenemos como que todos van en la misma y los que no van en la misma van atrasados. Pero tuvimos una pandemia, nadie está atrasado, aquí cada uno hizo lo que pudo. Somos sobrevivientes, ¿ya? Y eso, por todo lo que les he explicado, no entra en la cabeza de nadie. Aunque el ministro baje el CIMSE, las escuelas no saben qué hacer, entonces andan pasando el día. Y si no pudieran el día, porque ya tienen un oficio, que era lo que yo les explicaba, ese oficio ya está hecho. Y es que tenemos que cumplir, hay que dar indicadores, y eso andan a la carrera. Entonces, ¿cómo intervenir? Primero hay que entender cuáles son las nociones que hay detrás de la violencia en estos oficios que tenemos en la sala de clase. Yo trabajo en la Municipalidad de Santiago unas horas a la semana y yo veo que el conflicto para algunas personas y algunos adolescentes es siempre positivo. Las sociedades avanzan a partir de los conflictos, es deseable que haya conflicto, vamos por la toma, es una visión del conflicto. Así se solucionan las cosas. Yo alego, manifiesto y tendré las soluciones, ¿no? Es una noción del conflicto, es una noción que está anclada en ciertos paradigmas, ustedes los conocerán, y son nociones de conflicto, una forma de entender que el conflicto es siempre positivo y que hay que extremarlo hasta la victoria siempre, ¿no? El conflicto es una pérdida de equilibrio, es negativo. Este es el que está en el sistema educativo. El conflicto, si tenemos un conflicto, si algo anda mal, es un problema porque no podemos ser eficientes y lograr. Entonces, el conflicto es negativo. Es algo que anda mal. Si tenemos conflicto con los chicos, con las chicas, con los adolescentes, es un problema. Son salvajes, los conflictos son violentos. Esa es otra forma de ver el conflicto que va dando vuelta también en las organizaciones educativas. Entonces tenemos dando vuelta varias nociones y el conflicto es ambivalente. Entonces esa es lo que yo trabajo, que es que no existe una valoración positiva o negativa del conflicto a priori. Todo depende de qué conflicto, cómo lo entiendo y cuál es el fin de hacerlo manifiesto. El conflicto siempre comunica, pero por supuesto si vivimos en una sociedad neoliberal, como yo les he explicado del nuevo management funcionalista, nos cuesta hablar del conflicto. Además, nos cuesta porque, ¿cómo vamos a hacer conflicto? La siguiente. Bueno, el conflicto está asociado con 3 nociones: vínculo, violencia y conflicto. El primer conflicto que tenemos hoy día, el primer tema asociado a la violencia es la autoridad. Y aquí creo que la autoridad pedagógica es algo que tenemos que pensarla y repensarla.
dependiendo de la noción que tengamos de violencia y de conflicto, es la autoría pedagógica que tendremos, ¿cierto? Si yo pienso que el conflicto es negativo, que la violencia es negativa, mi autoría pedagógica será una a otra, ¿no? Y yo voy construyendo una autoría pedagógica. No, con estos chiquillos no se puede hacer nada. Adelante. Dale la siguiente. La autoridad pedagógica ha tenido varias posturas, ¿ya? Aquí está Thelma Barreiro, un libro muy bonito que nos inspira. La postura tradicional es que yo tengo el poder y estoy ahí. La postura más democrática es que entiendo que hay otro que trae como sus ideas. La siguiente. La punitiva es la que anda castigando, ¿cierto? Y la democrática, empática, es la que trata de ser firme, pero a la vez también negocia las normas. Cuando hay un fenómeno de violencia en la escuela, le van a pedir a usted como profesor, tome posición. Y esto es tremendamente difícil porque ustedes tienen en su cabeza una noción de conflicto. No es para tanto que se agarren a garabato, ¿cierto? No es para tanto que se peleen, si es normal, yo también me peleaba. Le dijeron negro, feo, ¿qué tanto? No es para tanto. O yo no permito la violencia en mi sala de clases, no se puede hacer nada. Fuera, hasta luego, váyase, si hay una violencia. ¿Cómo voy haciendo? ¿Qué? ¿Cómo me voy empoderando? Además, ustedes son jóvenes, ¿no? Las primeras filas no, pero las demás atrás sí, ¿cierto? Son jóvenes, se sienten jóvenes todavía y llegan a hacer clases y son el viejo de historia, la vieja de inglés o la profe. Yo sé que les va a doler, pero ustedes son adultos para ellos. Yo sé que ustedes se sienten jóvenes, pero ustedes son portadores de una autoridad. Ustedes son el profesor o la profesora. Para muchos niños y niñas, ustedes son los que les pueden salvar la vida. En una de las movilizaciones, una de las chiquillas que estaba muy furiosa, le pregunto, ¿pero por qué tanta rabia? Me dice, porque el profesor se tomó una licencia y sin él yo no voy a aprender, no voy a llegar a la universidad, no voy a lograr hacer nada. Pónganme otro profesor, porque yo necesito otro que me ayude. Y yo decía, claro, en esa persona está depositando la autoridad de salir de la pobreza. Estamos hablando de que yo vengo de la población a este colegio y yo quiero estudiar y mis profesores están todos con licencia. Haga algo. Entonces, en ese sentido, esa autoridad está depositada en usted. Y ustedes no se pueden hacer el leso de eso. Porque cuando hay un fenómeno de violencia, esperan los adolescentes que ustedes actúen. Y eso, les guste o no, los obliga a tener una posición. ¿Qué posición frente a la violencia es adecuada? A mí me gusta la democrática, empática y firme. ¿Cuál es esa? Construimos las reglas, y voy a seguir adelante y les voy a explicar, pero también con firmeza. Eso no se puede hacer en mi sala. Esto no se puede hacer en mi sala. Es difícil con el profesor colaborador, que le llamamos la católica, no sé cómo le llaman ustedes, pero el profe que está ahí en la sala, él tiene su propia historia con el curso y no se mete en nada, o es ahí, o fuera. O sea, pero ustedes van a tener que observar a ese profesor y decir, ¿me gusta o no me gusta la autoridad que ejerce? ¿Cuál quiero ejercer yo? Porque en el fondo aquí nosotros ustedes, jóvenes, se están haciendo una autoridad pedagógica frente a la violencia. Si no la tienen, no van a lograr hacer clase. ¿Cuánto me queda, Leo? Ya, súper, alcanzo. Ya, ahí yo les voy a dejar este material para que lo tengan. Tengo un material que tiene más texto para que lo puedan leer, ¿ya? Entonces, dale con eso. Voy a seguir para poder... Y quiero mostrarles el ámbito vincular docente donde se juega la violencia. Miren la cantidad de vínculos que tiene un docente. Con el estudiante, con el grupo, consigo mismo, consiga misma, con el conocimiento, con las autoridades, con los pares,
con los padres. Con cada uno de esos vínculos, ustedes pueden tener una situación violenta. Se pueden agarrar con una chiquilla que llegó mal. Para eso necesitan ustedes tener, por ejemplo, un trabajo y conocer trabajos de gestión de la crisis. Una de las cosas que yo primer auxilio psicológico, ¿cierto? Respirar, y para eso tienen que saber eso. Tienen que saber si tienen un conflicto con alguna estudiante o con algún estudiante. Y eso es algo que no pasamos en la escuela, ni en la católica, ni en la Chile, ni en ningún lado se pasa en la gestión de la crisis. Y, bueno, tendrán que estudiarlo. Les voy a dejar un material donde pueden verlo porque tampoco es física cuántica, ¿ya? No es algo que se puede estudiar, que se puede ver en un video. Con el grupo. ¿Cómo gestiono cuando se están peleando? Conmigo mismo. Si yo no me carga la violencia, ahí está. Si me carga la violencia, ¿qué puedo hacer si me carga la violencia? Me cargan los niños, o si me gusta, me encanta que los chiquillos se tomen el colegio. Una vez un profesor le enseñó a hacer molotov a los cabros en una escuela que fui a visitar. Porque él tiraba piedra y mientras hacía la práctica tiraba piedra y hacía molotov en la universidad. Ya, pero ¿qué pasa con eso en la escuela? ¿Cómo hago eso en la escuela, no? Deja mejor el otro para ir eso. Con el conocimiento. ¿Puedo trabajar, por ejemplo, las violencias que hemos vivido como sociedad? Si hago historia, yo me acuerdo en el currículum de inglés cuando yo estudié, había que pasar la independencia de los Estados Unidos. No sé si lo tienen que pasar todavía. Bueno, no, ya no. Qué bueno. Pero me imagino que habrán algunos temas donde puedan hablar de la violencia. Si hay que hablar de la violencia, no podemos seguir hablando solo de convivencia. Hay que hablar de violencia. Tenemos miles de historias para hablar de violencia. Yo ya les conté algunas, el colonialismo, la dictadura, y además si uno habla como de atrás, si hablamos de otras violencias, no es ahora, ¿cierto? Es de otra, era en otro momento. Después, con las autoridades, ¿qué pasa con la violencia institucional? Cuando me tratan mal. ¿Qué pasa cuando con los pares hay rumores y dicen, no, ese profesor por ahí, no, eso es violencia también. ¿Se fijan todas las violencias? Y con los padres, que ahora han agarrado los papás de venir a pegarle a los profesores. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? O sea, todo ese vínculo son posibles violencias. Entonces, avancemos y les voy a contar algunas cosas que yo enseño y que yo hago en mis salas de clase. Va a tener más tiempo para discutir. Dale, Romy, avánzate hasta... algunas nociones de agresividad y violencia. Siempre es bueno tener un poquito de teoría, ¿ya? Entonces, lo primero, agresividad es la tendencia que tenemos todos. Violencia es algo que es cultural, ¿cierto? La agresividad es algo que es innato, la violencia es cómo aparece esa violencia. Restringir la violencia escolar a lo intrafamiliar y no entenderla socialmente como se las vengo explicando es una mala práctica. Aquí los niños no llegan violentos solo por las familias. ¿Ya? Aquí hay una crisis económica, hay una crisis nacional de la autoridad. Al gobierno de un día para otro lo amaban y en 2 minutos 20% aprobación. A los profesores, las evaluaciones docentes, por lo menos la mía, es bien, pero no. Aquí hay una crisis de la autoridad que estamos en una crisis. Y creo que esa crisis también tiene de ir a pegarle a un profe porque hay una crisis de la autoridad. Ir a linchar a alguien, hay una crisis. Por lo tanto, entendernos que los niños vienen de familias desfavorecidas, la apuesta de Foladori, con un profesor que yo trabajo, es que estamos pensando, individualizando la violencia y eso no nos permite pensarla en nuestra sala de clase. Lo siguiente, la estrategia como defensa colectiva, este es un autor francés de la psicología del trabajo, dice que la violencia es parte del desprecio social que uno vive.
está ligada con el desprecio social. A mayor desprecio social, mayor violencia. Lo siguiente, las nuevas formas de violencia. Aquí hay que ver las nuevas formas de violencia inadmisibles. O sea, romper una sala de clase, quemar, es algo que es inadmisible en otros tiempos y hoy día lo relativizamos. ¿Cómo volvemos a comprender esas violencias inadmisibles, como decía el profesor, aquellos que creemos en la cultura de la paz? Yo fui militante por la paz durante la dictadura, pese a que estábamos recibiendo muchísima violencia, pero efectivamente, ¿cómo la problematizamos? Romper con extintores, ¿qué pasa con eso? Son violencias que en otros tiempos eran inadmisibles, ¿cómo las pensamos hoy día? ¿Cómo las reflexionamos? Porque tienen mucho de irracionalidad, pero que si lo juntamos con lo otro que tiene que ver con la desproporción social, bueno, tenemos que irlas pensando, ¿no? Hay que pensar esta violencia desde la diferencia y pensarla desde un sistema, ¿no? La siguiente, el chivo emisario. Estas violencias que estamos teniendo son violencias que están mostrando algo, son síntomas de algo. No son violencia, no es el problema de la familia. Siguiente, la violencia de los mal educados. Aquí hay una creencia que un profesor Osorio dice, bueno, pareciera que los niños que tienen violencia han sido mal educados en su familia. Esa creencia de decirnos que han recibido una mala educación, esa es una creencia política que quiere despolitizar el fenómeno de la violencia en la escuela. Decir que hay una mala educación tanto de los docentes como de la familia es despolitizar el fenómeno de la violencia. Y lo queremos politizar para poder entenderlo, como ya les expliqué, y poder intervenir. Entonces ahora vamos con cosas concretas, propuestas de intervención. Vamos a la siguiente. Voy a contarles ejemplos de sala de un manual del año 99, que ahora, como todo, hay que citar los últimos 5 años de estudio, pero el problema es que los últimos 5 años nos tienen haciendo paper. Entonces, no escribimos libros. Y escribir un libro es importante porque uno tiene un relato de un inicio hasta un fin de por lo menos 180 páginas, ¿no? Y en un paper, en 20 páginas, uno hace así. Entonces, yo voy por los 90, disculpe, soy boomer, y los 90 escribíamos libros. Entonces hay un señor que escribió un libro que se llama Manuel Teca Grupos, en que dice, ¿sabe qué? En la sala, y se los voy a mandar, en la sala de clase hay que hacer ciertas actividades. ¿Ya? Entonces habla primero y se da el tiempo para explicar en 200 páginas cada uno de los temas. El primer tema que yo quiero que son súper para la violencia es el contrato grupal al iniciar una sala de clases. O sea, yo con mi historia, en el contexto que tengo del CIMSE, de las corbatas, de un sistema que me está enloqueciendo, que tengo mi profesor colaborador, que la violencia es síndrome, con todo eso, yo tengo que hacer igual un contrato en mi sala. ¿Por qué? Porque en mi sala, explicándolo a los chiquillos, puedo generar un espacio en que tengamos ciertas normas que no tenemos ni en el barrio Meix, ni en la Araucanía, ni en ningún otro lado. Pero en mi sala de clases puedo hacer un ejercicio en que podamos construir las normas en conjunto. Y uno se demora 1, 2 o 3 clases, entonces en la planificación hay que poner un rato de materia, así como los tips, ¿no? Y un poquito para trabajar el contrato de grupo. Porque no se hace en una sola sesión. La primera sesión, por supuesto, y es decir, ¿qué quiero yo de mi clase? Lo hacen primero de a 2, que conversen, después en grupo y después en plenario. ¿Qué espero de un profesor? ¿Qué espero de usted, profesor? ¿Qué espero dar yo? ¿Qué cosas quiero que usted, profesor, no me deje pasar en torno a la violencia? ¿Qué quiero que no haga? Y eso es importante porque les da pistas a ustedes de qué es lo que esperan, qué es lo que esperan de su autoridad.
Porque una cosa es lo que ustedes quieren, pero otra cosa es lo que quieren los estudiantes de esa autoridad frente a los fenómenos de violencia. Y aquí poner el tema de la violencia. Y pueden hablar el tema de la ciudadanía, que es un espacio por donde pueden entrar. Trabajar en consejo de curso, los que tienen jefatura. Bueno, ¿qué normas vamos a tener y cómo nos vamos a sancionar si no las cumplimos? ¿O cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cierto? Eso es súper importante. El contrato grupal sale en el TEGA, grupo así, súper clarito. Comenzar. En este contexto no podemos comenzar una sala. Ya, chiquillo, el objetivo es este. No, hay que respirar. Hay miles de actividades. Se puede hacer un juego educativo, la bomba. Mira, hay miles de actividades para comenzar, 5 o 10 minutos, actividades recreativas, en que los chiquillos puedan expresarse, puedan contarles que se sienten en falta, que no saben, que están mal. Pero también, chistosamente, trabajamos aquí con el Leo, con la Lore, con la Romina, puras cosas de actuación. Métanse les sugiero, diseño de actividades de educación popular del CIDE, 1983. ¿Cierto? Buenísimo. Ayer lo bajé en SlideShare, también si quieren se lo voy a... pero porque son actividades sencillas de descongelamiento grupal que les van a permitir empezar una clase en otra onda, ¿ya? Y eso es una prevención tremenda de la violencia. Y eso lo tienen que pactar en el contrato grupal. Les van a decir, que los chiquillos traigan su actividad. Pueden traer una actividad en lo más divertida. Nosotros en pandemia teníamos una actividad en que, ¿sabéis que en el Zoom nos sacaban de las cajas, nos ponían en otro lado? Íbamos con la Romy, hicimos con niños, visitamos todos los parques de diversiones de Venezuela por el Zoom, con el Google Earth. Entonces, en realidad, uno puede hacer muchas cosas con esos 5 minutos de una actividad, 5, 10, de una actividad que rompa el hielo. Desde respiración, trabajo con cuenco, ejercicios de karate. Cada uno tiene soy scout, un grito, lo que sea. Pero para comenzar, necesitamos descargar. Necesitamos que los chiquillos y las chiquillas estén tranquilos, el otro día teníamos 180 profesores y le hicimos una cuestión grupal. Yo dije, aquí no va a pescar ni uno porque eran de un colegio así súper tradicional y todos engancharon porque estamos todos necesitados de respirar, de tocarse, de abrazarse. El Leo le hizo hacer un montón de cosas a 180 profesores y todo el mundo necesitamos saludarnos con la cabeza. Y la otra, el manual tiene muchas más, pero yo creo que el diseño de grupos es fundamental. Tenemos que aprender a diseñar grupos y a darles roles en cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque hay niños y niñas y jóvenes que su rol es la violencia, ¿no? Su rol es echar el garabato, el choro el curso, Y entonces tenemos que diseñar grupos en que ellos pierdan, comillas, su poder, ¿ya? Y lo puedan utilizar a favor de la sala de clase. Eso se hace con papelito, miren, les pegan un sticker, ahí inventan cómo, pero cada uno tiene su rol y cámbienselo. No puede ser el Mateo del curso el que tiene que hacer todos los días la misma tarea y que le hace la pega a todo. No, hoy día no le toca a usted, le toca a usted ser este rol. Con los más chiquititos tienen sombrero, ya le ponía un sombrero rojo, y le encanta, se pone el sombrero, a ti te toca el sombrero, a ti te toca ya. Y en el fondo se van mezclando y hoy día te toca a ti tomar nota. Y no le toca siempre a la niña que hace secretaria, que tiene linda letra. El otro tiene que aprender, tiene que aprender a tomar notas también. Entonces se van cambiando los roles. Diseño de grupo. Ahí tienen que aprender mucho sobre los tipos de grupos. ¿Cómo se hacen grupos? ¿Cómo se construyen los grupos? ¿Qué grupos son, como por ejemplo, para tareas complejas? No pueden hacer grupo al azar, por ejemplo, porque los niños se pelean. Iban a tener, como decía la Robin, me acuerdo que una vez decía que le habían contado que estoy rompiendo amistades, porque el profesor tiene que ahí mediar, tiene que estar todo claro, que se aprendan a autoevaluar cómo están haciendo el trabajo de grupo.
¿Por qué? Porque necesitamos, y ahí la próxima, Lore, me la podí... Necesitamos un aula heterogénea, ¿no? Un aula que pueda cada uno tomar un rol. Y ahí también les voy a dejar un texto sobre el poder en la sala de clase, y que en el fondo hay que tratar de que la gente pierda poder en la sala de clase. En particular, el chico que está siempre en esa posición del que es agresivo, ¿no? Ese tiene que perder poder, porque para que suelte esa agresividad y para que pueda llegar a aprender. No es porque estemos en contra del choro, del curso, solo porque nos molesta. Porque en esa posición está todo el rato así, como en la cosa de primer auxilio psicológico decimos que esos están activados todo el rato. Eso es muy complicado para el aprendizaje, estar así, todo el rato tensionado. Necesitamos que se pueda relajar, que pueda perder ese poder que tiene en la sala de clase. Entonces, y eso es nuestra función como educador y como educadora. Con esto voy a terminar. Lo primero, quiero que sepan que para trabajar en violencia hay que hablar de la violencia, como contenido declarativo. No como contenido solamente de ustedes se están llevando mal, no. En el currículum tenemos trabajamos violencia. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo que los textos que trajo el profesor, ¿cierto? O sea, tenemos que hablar de violencia, no necesariamente de lo que está pasando hoy día, pero podemos tener textos periodísticos, inventen, pero hay que hablar de la violencia, declarativamente. Ustedes los más jóvenes tienen que decir, bueno, ¿cuál es mi visión de la violencia? Y para eso hay que estudiar sobre la violencia. Lo segundo, reconstrucción de lazos sociales. Grupos pequeños, que era lo que yo le explicaba, análisis del rol, entender cuál es el rol de cada uno, la función, qué lenguaje estamos usando. Mucho trabajo, implicación corporal, aquí el teatro, nosotros trabajamos con el equipo con teatro, hemos hecho teatro con profe, es muy poderoso. Hay que construir un relato grupal del aquí y el ahora. Tenemos que construir identidades. Y aquí esta construcción de identidades pasa, por ejemplo, por quedarse a dormir en el colegio. Voy a decir así, de hacer campamento en el colegio. Necesitamos que se vuelvan a encontrar con su colegio y no que se lo tomen, por ejemplo, sino que hagan un campamento en el colegio y que salgan a conocer el territorio. Conductas prosociales, que le llaman así, pero que le llamaríamos nosotros trabajo comunitario, ¿cierto? Salir a conocer. Tu colegio está en un territorio, el colegio está lleno de rejas. Entonces, de repente, salir con los chicos a hacer trabajo con la comunidad. ¿Qué le falta a mi comunidad? No solo ser cliente, ¿no? Necesito que me saquen la basura. Bueno, si llevan 6 meses sin sacar la basura, saquemos la basura. Hacer como conductas para la sociedad, con los papás. Lo hemos visto en las investigaciones, son súper interesantes. Después, historización e implicación. Historización, yo soy parte de una historia y yo estoy implicado en esto. Yo tengo una historia, tengo un cuerpo, que era lo que yo les contaba. Reconstrucción de las redes y mucho grupo centrado en la tarea y no tanto grupo para hablar. Los psicólogos a veces no hacen hablar tanto. Yo soy psicóloga, pero como que yo encuentro que, ¿sabéis que sí? Hablemos, que cómo te sentís, te tiro la lanita, pero es un ratito. Aquí ustedes son profesores y su labor no es ser psicólogos en la escuela. Su labor es, a través de la didáctica, hablar de estos temas al mismo tiempo que los estudiantes aprenden un currículum que, por cierto, lo tienen que flexibilizar, nuclearizar, reinventar, reescribir, y aprovechemos que esperemos que haya un verdadero cambio de paradigma en educación para que podamos trabajar con estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, profesora Guerrero. Ahora, siguiendo con las actividades que tenemos planeadas para esta jornada, queremos invitar a un panel de conversación que abordará el tema
desafíos y estrategias de abordaje de la violencia escolar desde el rol docente. Así que para esto invitamos acá a la mesa a que tomen asiento la profesora Guerrero, al profesor Rodríguez, jefe de UTP del Colegio Simón Bolívar en La Pintana, y a la profesora María Eugenia Hernández, coordinadora de prácticas del Departamento de Inglés, quien va a estar moderando la actividad. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Voy a sacarme esta mascarilla, me tiene loca, perdón. Estoy vacunada, así que no hay problema. Quiero en primer lugar agradecer a todos los presentes. Me hubiese gustado mucho que hubiesen venido todos los que estaban en práctica profesional de la facultad, pero no pudo ser. Pero vamos a compartir esta grabación y todo lo que resulte de esta interesante actividad. Comienzo por agradecer y comentar que me siento muy honrada y privilegiada de estar en este panel con personas que han dedicado su vida y que están ahí en la primera línea, ¿verdad? Que nos pueden dar desde su mirada, quizás, no sé si estrategias, porque siempre estamos pensando que en este tipo de actividades nos van a resolver la vida. Voy a ir a esto, me van a decir el tip, y estamos del otro lado. Y no funciona así. Habíamos también pensado tener en un set de preguntas para que se generara este diálogo, pero finalmente dijimos quién es mejor para hacer esas preguntas que ustedes, ¿verdad? Que lo están viviendo. Yo solamente me voy a permitir hacer una pregunta para ambos y en nuestro rol, porque finalmente estamos en una casa formadora, por lo tanto, ¿cuál es el rol en estos momentos de las casas formadoras en formación inicial docente? Desde la mirada, por supuesto, de usted, profesora, con toda su experiencia, con todo su trabajo, con todo su bagaje, y usted, profesor, también. Se les vamos a dar unos minutos a cada uno para que nos puedan compartir esto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, todas y todes. Un gusto estar acá en esta casa de estudios. Creo que partiré mencionando que en la mañana cuando llegué, a raíz de la situación y de la experiencia situacional, me recordé de mi casa de estudio, mi alma mater, que la recuerdo y la llevo siempre en mi vida, que es la Universidad La Serena, que es hermana de esta casa de estudio, como en términos, son universidades estatales, en mi caso una universidad regional. A raíz de las violencias que me comentaba la profesora, también cómo las mismas universidades se generan autoviolencia en términos de los recursos, a raíz de lo que comentaba la vicerrectora académica, esta suerte de locura por la acreditación. Me ha tocado ser parte de forma indirecta de algunas carreras que me han invitado, además, ¿qué significa la acreditación? Lo relaciono con otro tema en términos educativos que ya la profesora comentaba, que tiene que ver con los famosos estándares indicativos de desempeño, el marco de la buena enseñanza y dirección escolar, marco de la buena enseñanza. Hoy en día está muy de moda el tema de cómo generamos una mejor contabilidad. Mi inglés es paupérrimo, así que gracias, profesora. Y voy relacionando temas a partir de las mismas vidas que uno tiene. Por ejemplo, como muchos de mis estudiantes, por ejemplo, ellos les violenta tener inglés y no van a clases de inglés. Y lo parto mencionando esto de entrada como cómo nos generamos esa apatía por algo que generalmente es tan cercano, creemos que es un lenguaje universal, perdiendo de vista, por supuesto, otros lenguajes. Acá la profesora comentaba que ella tiene origen de pueblo originario. Yo vengo de un pueblo que se llama pobreza y analfabetismo de mis padres. Como diría nuestro Premio Nacional de Historia, los huachos somos más de lo que nos imaginamos y somos un solo pueblo, transversal a los grupos sociales, por supuesto. Entonces creo que desde esas miradas también nos vamos reencontrando, y creo que la labor de la escuela es como todos estos marcos, todas estas leyes, todo esto que es, y es porque nosotros, nosotras, nosotres, escogimos que fuesen.
porque el Parlamento parlamentó y escogió algo que nosotros decidimos. Y eso con el pasar de los años también me he dado cuenta que hay grados de responsabilidad que no hemos asumido por comodidad, porque creemos que todo es fluido, como alguna teórica nos comentaba, esta globalización líquida, y creo que desde esa mirada nos tiene que hacer repensar, nos tiene que detener. Yo comparto lo que decía la profesora, cómo nos miramos y nos encontramos con un otro, una otra, un otre en términos de esta diversidad. Y ahí creo que las respuestas son más bien simples, pero muy complejas de desarrollar. Y en eso sí yo comparto plenamente. Me invitaba y me tensionaba la idea de cuál es el rol de UTP hoy en día. Yo creo que es complejo. Un rol muchas veces ingrato en términos de tener que justificar lo injustificable. Y eso es una realidad lamentable. Cuando tenemos esta paradoja de la corbata roja y verde, decimos, todos queremos la verde. Todas queremos la verde. Todos queremos la verde. Pero en realidad nos importa finalmente la racionalidad funcionalista en la cual vivimos. Esto lo planteo en términos de un desafío que tienen las casas de estudios, profesora, que tiene que ver cómo en realidad no solamente queremos un cambio de paradigma, sino cómo vivimos ese cambio de paradigma, profesor. Y ahí es súper complejo. Lo comentábamos cuando ingresamos al salón, decir, creo que hay una victimización de nuestras realidades, sobre todo las adultos, que es realmente complejo de sobrellevar. Todos y todas somos víctimas de algo, pero ¿qué somos responsables al final del día? Y lo sitúo en términos en un aquí y en una ahora. ¿De qué soy responsable? ¿De qué vamos a ser responsables finalmente? Y esto ya no es responsabilidad de nuestros y nuestras estudiantes, sino de nuestro quehacer. Entonces creo que desde esas miradas, desde esas sensaciones, al menos desde el colegio en el cual trabajo, hemos iniciado un largo camino hace ya 4 años aproximadamente, que es cómo incluimos de forma seria, por ejemplo, el juego. La profesora comentaba algo, a lo mejor, yo soy UTP, por eso tengo esta deformación, de los 5 minutitos, yo les planteo a ustedes, los y las profesoras en formación al término de sus carreras, ¿cuántas actividades de forma consciente, intelectualmente sabidas, porque no es solamente, y esto la UMCE y las que son facultades de educación conocen muy bien este término, terminamos haciendo cosismo pedagógico, que es como un árbol de Pascua, pero en términos de hacer cosas. Y hacemos muchas cosas. El punto es, ¿qué cosa tiene sentido? Para mí, primero, y siempre planteo esto, ¿qué tiene sentido para mí primero? Porque si tiene sentido para mí, probablemente genere un vínculo con el sentido que quiero que tenga para mis estudiantes. Y son mis estudiantes, porque es mi responsabilidad. Desde esa mirada hace que nuestro paradigma sea diferente. En mi humilde posición, lo que hemos buscado intencionar es incluir el juego, y aquí la profesora comentaba el tema, mostrar las bases curriculares. Yo creo que las bases curriculares nos entregan, pero hay que leerlas. Lo invito a leerlas. Herramientas que están ahí y que uno puede hacer que el sistema tenga fisuras. Por ejemplo, en educación parvularia, tiene a la base de las bases curriculares el juego. Declarativo, como un derecho, no una obligación, un derecho. Y nosotros, ¿qué hicimos en nuestro colegio? Consideramos que el juego tenía que ser hasta 4º medio. Y cambió la perspectiva. Cuesta, porque los profes, ¿qué partieron haciendo? Jueguen, y el profe se quedaba ahí, es como, juguemos. ¿Qué jugamos? Bueno, después tendremos las actividades lúdicas, que tiene que ver con una intencionalidad pedagógica. Después tendremos la gamificación, que hoy en día están todas estas modas, clase invertida, tickets de salida. Yo soy bien como resistente a ese tipo de actividades. Creo que pierde la tradición de la escuela, pero ahí podríamos debatirlo. Entonces creo que voy generando este tipo de situaciones. Por ejemplo, las bases curriculares de 3º, 4º medio, a ustedes que son
profesor en formación de inglés, cuántos proyectos en ABP le están formando en las casas de estudio. Pero no con ustedes, conozcan otras carreras. Como podemos compartir, porque me siento en ese sentido muy universitario todavía, los pastos con mis compañeros, compañeros de diferentes carreras, genero proyectos interdisciplinarios. Como las carreras, y esto también ahí podríamos decir, cómo ustedes también tensionan a sus carreras para que se obliguen a encontrar. Yo les voy a comentar una anécdota, espero que mi casa de estudio no me odie por esto, pero teníamos una asignatura que se llamaba Articulación de las Pedagogías, que formalmente era conocer la educación parvularia, la educación diferencial. Yo soy profesor de básica, generalista, no me gustan las disciplinas en particular, creo que soy pedagogo a morir, como buen mistraliano de esa tierra. Y nosotros llegamos al segundo año de este taller de articulación, y me van a disculpar mi término, me voy a encontrar con compañeros de otras carreras, y vamos a relacionarnos. Expectativa versus realidad, era el taller de articulación solo para básica, el taller de articulación solo para educadoras de párvulo y el taller de articulación solo para educadoras o educadoras diferenciales. Y no nos encontramos. Eso ocurre en la sociedad, colegas. Decimos, declaramos, pero al fin y al cabo nos separamos y nos autosegregamos. Y además lo justificamos. Les voy a dar otro dato que tensiona estas realidades. La profesora comentaba sobre el decreto 67. Las y les profesores consideran que ese es un ataque a su derecho de autonomía del desarrollo profesional. Justifican que hay violencia explícita porque se le exige que evalúe en términos de justicia social. Y ahí uno se plantea cómo es la relación que hemos instaurado por intermedio de normas, me dan el poder, pero no la autoridad. Y eso es súper complejo. Yo creo y comparto que hay que avanzar en autoridad, pero hay que disminuir el poder. Y el decreto 67 lo que nos obliga es a disminuir nuestro poder punitivo y cambiarlo por una autoridad formativa en justicia social en la evaluación. ¿Cuántos de ustedes, y esta es una pregunta abierta, modificarían la nota numérica por conceptos? Y esa mirada. ¿Saben cuál es la justificación que se da? Es que le va a perjudicar al estudiante que está en cuarto medio para el NEM, o para estas cosas y todo el tema. Y uno dice, pero cambiemos el paradigma. Y si hay que cambiar el paradigma, cambiemos los instrumentos, caminemos hacia otra forma de entender la educación. Pero ¿saben cuál es la respuesta en general? Es que igual le va a perjudicar, y la respuesta compleja de analizar, a mi hija o a mi hijo. Ya no es al estudiante, sino en ese momento es a uno mío. Y ahí uno dice, wow. Y aquí yo le hago otra invitación. Esto es más tensionante aún y puede generar conflictos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos o dispuestas a tener a un hijo o una hija o a fomentar la educación pública, y no en los colegios, que Santiago tiene muchos, emblemáticos, sino en la población, en la villa donde yo vivo, donde estoy, donde soy parte? Porque eso ya no es solamente estar en el territorio, en las complejidades que posee desde lo profesional, sino desde la vida. Hace años yo llevo, y me han escuchado, esto es una crítica que le hago al colegio de profesores. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, siendo gremialista en términos de que estoy colegiado, salió un informe diciendo de que una de las grandes responsabilidades que habíamos tenido en la escuela cerrada era del colegio de profesores. Y sí, fuimos responsables de eso. Vuelvo al tema, ¿cómo somos responsables? Entonces, docentes, ustedes saben que los que somos profesores y profesoras, sobre el 85% tiene sus hijos en colegios particulares subvencionados o particulares,
descartando lo emblemático, porque es fácil estar ahí, no sé si hoy en día, pero lo puedo mencionar. Y hay cerca de un 10% de docentes que tienen sus hijos o hijas en colegios municipales, pero porque están en escuelas rurales. Por lo tanto, no valen, podríamos decir. Desconocemos el sistema. Entonces creo que ahí, devolviendo un poco las situaciones, el sistema tiene fisuras, hay que leerlas, hay que trabajarla en colectivo, pero también hay que tener una posición. Y eso nos da dificultades muchas veces. Así que eso, les dejé un par de interrogantes, desafíos, y la escuela pública es peligrosa porque nos termina gustando, queriendo, y nos invita a ser parte de un espacio que nos pertenece y nos hace ser responsables de aquello. Desafío para la... Voy a hablar cortito porque hablé tanto. Yo creo que el desafío lo plantea súper bien el profesor aquí. Yo creo que hay que chasconear. Voy a hablar en términos bien coloquiales. Hay que chasconear la educación, nuestras facultades. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio la palabra inclusión. Si la vamos a tomar en serio, la tenemos que tomar en serio, no así a media. Y eso implica integración de asignatura, incorporar el juego, implica que las didácticas tienen que ceder un poquito de poder, y porque no puede hacerse, porque no hay espacio para todo, pues entonces hay algo que, o sea, vamos a tener que integrarlo en algunas partes. Eso creo yo como desafío, y tenemos hartas prácticas, pero tenemos que tal vez repensar las prácticas. Yo estoy pensando en la facultad mía porque no conozco tanto la formación de ustedes, pero yo creo que en nuestra práctica tenemos todo súper ordenadito y que hay que pasarlo todo, y uno le dice, vamos a hacer otra actividad, pero ¿cómo la pongo dentro de mi planificación? Y yo decía, bueno, pues si es para la inclusión, como dar espacio un poco para el juego, y estamos muy estructurados, entonces yo creo que hay que dar espacio para repensar la educación, sobre todo porque ya no nos hace sentido, estamos cansados. Yo encuentro que llegamos a un punto en que sabéis que ya no más, la gente no aguanta más, y yo creo que hay que parar en todos los sentidos, como en todo tipo de paralizaciones, a repensar y a juntarnos a pensar qué queremos hacer. Eso yo diría. Muchas gracias. La verdad es que no voy a comentar nada al respecto porque vamos a grabar y después vamos a dar respuesta. Porque quiero también dar paso a que ustedes puedan, quizás algo así como un ping-pong bien rapidito para aprovechar el tiempo con las preguntas que vienen del público, ¿verdad? Hay una que dice aquí, ¿cómo funciona el trabajar la violencia personal en relación al aula? La violencia personal, lo que vive uno. Al parecer, porque en algún momento de su charla usted hablaba de que primero tengo que entender mi propia historia con la violencia. Sí, hay que trabajar las violencias que uno vive. Si uno no las trabaja, aparecen como rabia, como frustración. Hablamos de trayectorias del cuidado, no solo de una sola forma. Uno puede ir a psicoterapia, uno puede conversarlo con los colegas, uno puede tener colaboración, uno puede ir a karate, como yo. Pero se pueden hacer varias formas, todas son complementarias, no hay una, pero en el trabajo lo fundamental es la colaboración entre docentes, creo yo. De llegar y tener espacios para compartir sobre esto que nos está pasando en el trabajo. Después, en el ámbito privado, uno, ve cómo lo hace y según los medios que tiene, contacta las redes que tiene que tener para hacerse cargo de eso, pero va la ISAPRE, la H, todas esas cosas como son del orden de lo individual. Pero en el orden del trabajo, yo creo que lo principal para los equipos directivos es generar esa colaboración y esos espacios de trabajo sobre la tarea para mejorar grupos de tarea, para trabajar el tema de la violencia. Perfecto. No sé si vamos a tener tiempo para tantas preguntas, pero vamos. Muchas gracias. Aquí hay una que es como, ¿qué hago en este caso en particular? Me parece súper importante. Dice, en el colegio en el que estoy haciendo la práctica hubo un accidente fatal. De parte de estudiantes hubo bastante indiferencia y bromas al respecto. ¿Cómo el colegio puede pasar o superar el luto? Claro, y dice, porque hay un antes y un después de esta situación que ocurre. Pero es complicado trabajar reflexiones con estudiantes, puesto que los primeros comentarios son indiferencia
y los segundos son o agredir a la persona que lastima a otra persona. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar ese conflicto en particular? Yo sé que esto no es como para abordarlo así como te voy a dar 5 minutos y 1 minuto y puedes responder, pero alguna idea. Bueno, las ideas sobre los duelos, si uno no los trabaja, aparecen después. Me acuerdo que trabajamos en una escuela que había muerto un niño porque un niño le había metido un lápiz en el ojo a otro. Y nunca se habló del tema, nunca se reparó. Y la verdad es que cada vez que había un dolor volvía a aparecer eso y volvía a aparecer de una manera. Entonces, en ese caso, hay que trabajar con intervenciones en crisis y hay que trabajar seriamente con eso. Aunque no lo crean, la H tiene unos súper buenos programas de la Asociación Chilena de Seguridad, o los colegios en general tienen ISP, y se puede trabajar y pedir intervenciones en crisis. A veces son mejores o peores, pero efectivamente hay que trabajar ese tema. Y en el fondo no es labor cuando pasa algo tan grave, a mí me gusta diferenciar las labores de los docentes de las labores de los psicólogos, de los especialistas. Un caso de eso deberían tener el encargado de convivencia escolar, la encargada de convivencia escolar, o sea, suelten algunas cosas. No es todo labor del profesor. La labor del profesor es una labor formativa, de trabajar esto como la indiferencia, eso que está viendo, lo puede trabajar como términos de la empatía, y lo puede trabajar a través de lo que tiene, de su sala de clase y del aprendizaje como contenido declarativo y todo. Pero no sé si siempre se tienen que hacer cargo de que en la sala de clases, sin el apoyo de alguien, tengan que trabajar eso, ¿no? Yo les pediría que aprendan a pedirle ayuda a los psicólogos del colegio, y si no hay tiempo, bueno, no se sobrecarguen con cosas que no les corresponden. Yo, en ese sentido, aborden desde su disciplina, trabájenlo y pidan ayudas en la escuela. Si en la escuela no, pidan ayuda al ISP, el Instituto de Salud Pública, no el ISP, pero a las mutuales de seguridad. Hay posibilidades de trabajar, que vengan especialistas y ustedes dedíquense a lo que tienen que hacer también, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Un luto, un duelo, necesita una elaboración de un profesional. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante es detenerse, y aquí creo que los equipos directivos y de docentes tienen que hacer un alto a reflexionar en torno a situaciones, no esperar las cosas graves. Creo que lamentablemente estamos en una cultura que cuando hay una situación grave es el único momento en que nos detenemos. Creo que hay otras situaciones que están ocurriendo ahí en nuestros espacios que son demasiado graves, y eso nos tiene que hacer reflexionar en torno a esas situaciones. Yo no soy especialista y en eso lo hablo más bien desde la formación, por eso hablo de no esperemos que ocurra eso, y si ocurre, creo que en ese sentido la escuela de a poco hemos ido comprendiendo, tenemos protocolos para todo. El tema es cómo esos protocolos los hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Y eso es un tremendo desafío. Los protocolos son necesarios, porque nos obliga a diferenciar en qué momento interviene el equipo directivo, él o la profesora, y cuando hay que buscar apoyo a los especialistas del colegio, o en mi caso, bueno, yo creo que también acá nuestra profesora conoce, acudir a las corporaciones, a los DAN y a los DEM, o a los CEL, o a los, no sé, a todas las desglose de instituciones superiores de educación que tienen que también hacerse cargo. Entonces yo creo que va en esa dirección. Ella comentó muy bien el tema puntual, pero en mi caso es cómo generamos espacios y tiempos de reflexión. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que estaban relacionadas a cómo enfrentamos el luto, así es que esa vamos a pasarla. Habían unas que tienen que ver en el fondo con cómo abordo una crisis de pánico en medio de una situación violenta, que tiene que ver como profesor, si estoy experimentando aquello, ¿cómo puedo? ¿Qué hago antes? Les voy a dejar un material de primer auxilio psicológico. Lo pueden buscar en cualquier caso, está en la Universidad Alberto Hurtado. Yo ayudé un poco, pero hay 2 especialistas que son 3 horas de primer auxilio psicológico, y donde explican, voy a dar la receta como para la emergencia, o sea, de
respirar, trabajar, o sea, cómo se hace eso y por qué hay que hacerlo y cómo se hace. En la Católica también hay harto, se llaman primer auxilio psicológico, y están los videos como para intervenir en caso de una crisis de pánico, que es fundamentalmente respiración, volver a algún tema, eso es lo concreto, ¿ya? En lo concreto. En lo que decía el profesor de los equipos directivos, si están teniendo muchos ataques de pánico en la sala de clase, bueno, ¿por qué se dan en la sala de clase? Normalmente antes los ataques de pánico uno lo tenía cuando estaba solo en la casa. Entonces, los intentos de suicidio en un colegio, los ataques de pánico, son un espacio, como tú bien decías, para reflexionar. Cuando yo trabajé en Francia durante como 10 años, y una de las cosas que teníamos eran los suicidios en el trabajo. Y empezamos a problematizar por los suicidios en el trabajo. Entonces, lo que estaban haciendo la empresa era que estaban poniendo unas mallas para que cuando la gente se tirara, quedara parada. O sea, bueno, eso es igual que los primeros auxilios psicológicos que le estoy diciendo yo. O sea, es tratar de manejar el síntoma, que uno lo tiene que hacer, porque si se está suicidando en tu pega, tenéis que actuar. Pero, efectivamente, la pregunta es, ¿por qué está pasando esto en la escuela? Hay que detenerse y hay que pensar, ¿qué está pasando que los y las estudiantes están con esta cantidad de crisis de pánico? ¿Y qué está pasando y qué podemos hacer con todos los profesionales que tiene la escuela y a quién podemos pedirle ayuda? Yo creo que eso es lo relevante. Hay una cosa que uno tiene que actuar, pero hay una cosa que hay que problematizar. O sea, no sirve como capacitarse en primer auxilio psicológico para toda la vida, como poner mallas para que la gente que se tire se pare ahí. Algo está pasando ahí. Que el suicidio y que el ataque de pánico es en la escuela. Porque el estresor está ahí. ¿Ya? Entonces, si está el estresor ahí, bueno, veamos por qué estamos estresados. Mi impresión con la experiencia que he tenido en este último tiempo es la incompetencia. Que todos se sienten incompetentes y que no son capaces y que no van a lograr la promesa educativa de la escuela de salir de la pobreza y de estar ahí y de eso. Y no poder lograr eso es llegar, no entender, estar atrasado, y eso genera mucho estrés y ansiedad. Y eso, con una pandemia de por medio, ¿estamos atrasados? ¡Sobrevivimos! Eso. Así es. Yo Sí. me gustaría agregar que no es solo la mirada en términos de la salud mental como el tema del intento de suicidio. En Chile venimos hace aproximadamente una década y o más con el tema del aumento del consumo de drogas, legales e ilegales, que los menores de edad siempre son ilegales. Y hemos relativizado los jóvenes adultos demasiado con estos temas. Yo no soy para venir a darle, creo, y lo haré explícito desde mi persona, y lo digo así, no desde mi rol, creo que se debiesen despenalizar las drogas, pero se ha desconfundido ese discurso al interior de las escuelas y hemos relativizado demasiado ese tema. Y lo hablo porque eso nos obliga a tener otra mirada con respecto a la salud mental en el consumo problemático de la droga, por ejemplo, que ya no debe ser punitivo. Ya es por ley, la ley de convivencia dice que no es punitivo, pero las comunidades en general, presionadas por los apoderados y apoderadas, quieren que si sorprendemos a alguien consumiendo algún tipo de drogas, lo suspendamos. Le generamos dos daños. Uno que es el autodaño por el consumo de drogas y un segundo daño es el derecho a la educación. Y eso nos olvidamos de ese derecho que es inalienable. Entonces creo que ahí problematizo en términos hacia ustedes. ¿Cómo vamos a entender situaciones cotidianas, porque son cotidianas, y le damos una reflexión en torno a ese tipo de situaciones? Y ahí cambia también la mirada, porque vuelve a esta lógica, nos hacemos responsables en conjunto de esa mirada. Le decimos a los apoderados, por ejemplo, que si consumen droga en el establecimiento no hay ninguna sanción, pero usted, apoderado, lo tiene que llevar o a un tratamiento de rehabilitación. Senda tiene espectaculares programas, HPV, hay muchas instituciones del Estado que están al alero y entrega herramientas, y uno como docente lo único que debe hacer es el monitoreo y el acompañamiento vinculante, que tiene que ver cómo está, cómo se siente, porque un joven en rehabilitación por consumo problemático de drogas, y yo no soy experto, pero esto es así, genera ansiedad, genera crisis de violencia en los establecimientos. Entonces queremos que el joven no consuma, que está bien, pero cuando ya está en un consumo problemático, no nos queremos hacer responsables de contener en los establecimientos.
Y los apoderados ni qué decir, porque ahí hay otras lógicas. Pero yo hablo desde el establecimiento que es el rol. Entonces, creo que ahí también hay reflexiones a lo que nos está pasando ahora, post pandemia, pero a elementos que nos vienen pasando en términos históricos en la educación chilena. Me tomo de eso último para decir, bueno, las otras dos preguntas que hay acá tienen que ver como cómo abordar la violencia sistemática sin convertirse en un docente violento, y el otro es cómo abordar la violencia de un entorno que no quiere cambios, como por ejemplo un contexto de narcotráfico. Perdón por interrumpir, pero sí, yo sé. Yo por eso voy a decir que estas dos no las vamos a contestar porque no nos va a alcanzar el tiempo. Termino con una reflexión que dice: quizás en las primeras etapas sería ideal partir con 3 puntos relevantes. ¿Cómo es la inteligencia emocional? Que los niños y niñas aprendan a lidiar con sus emociones. El no uso de notas o calificaciones. Y por último, enseñar a priorizar el civismo. O sea, es una reflexión que alguien quería compartir. Hay otras que aquí que tienen que ver quizás con clima de aula y con alguna actividad que vamos a hacer nosotros en el departamento con el profesor Leandro, y ahí las vamos a abordar, las voy a guardar. Así que nos queda pendiente esta de que están complejas. Nos quedamos con esta reflexión y yo les agradezco enormemente haber estado acá, compartir, tener esta conversación respetuosa de distintas miradas, con una altura de mira. Quiero rescatar la importancia de saber dónde están los límites, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde está mi responsabilidad como profesor? Yo creo que eso es fundamental saberlo. No somos magos, no somos payasos. Lo hemos hablado en el aula. Tenemos un rol que cumplir, y si estamos claros de ese rol a cumplir, teniendo en cuenta todo lo que nos ha ayudado a formarnos, ¿verdad? La profesora hacía un gesto y yo hago el mismo gesto, yo me reconocí en ella. Cuando alguien dice una mala palabra, y ayer lo hablamos con los de 4º año, no sé quiénes están acá, ¿qué pasa cuando un estudiante garabatea en el aula? Yo digo, eso no es lenguaje apropiado. Yo hago exactamente, ese lenguaje no es apropiado acá, afuera. Aquí no. ¿Me has oído alguna vez decir un garabato? No, profe. Entonces no lo usemos, ¿te parece? Y siento que todas las herramientas y todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo nunca van a ser suficientes. Hago siempre la anécdota de no saber usar un mouse. Yo no supe, a mí nadie me enseñó en la universidad a usar un computador y un mouse. Lo aprendí sola y sufría y me daba dolor de guata porque se me perdían los archivos. ¿Puedo entonces yo culpar a la universidad que no me educó, no me formó, no me dio las herramientas para el mundo tecnología, ¿cómo se dice? El mundo de tecnología que iba a tener que enfrentar? No lo hizo, lo tuve que hacer yo. Con esto quiero decir que hay responsabilidad que es 50% nuestra, pero hay también un 50% que es parte de el que está o no está. Revisar los discursos, qué es lo que es importante o no. ¿Realmente estoy valorando mi formación y lo que yo debo cumplir? ¿Cuántos? Veamos la asistencia a esta charla, por ejemplo. Y esto no es con un ánimo de decir nada ni criticar. Esto es parte de la formación y es real. Así es que yo les agradezco a todos. Tenemos profesores en formación de castellano y de historia, me parece que vi. Así que les agradezco mucho que ustedes hayan querido participar. Esta era una actividad que se organizó por el Departamento de Inglés, pero pensando en práctica profesional de nuestra facultad. Así que les agradezco a todos ustedes que hayan venido también y que hayan compartido sus preguntas. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien, antes de cerrar queremos entregar unos pequeños presentes para nuestros panelistas. Ay, qué bueno. No me esperaba un regalo. Qué bueno. Ay, qué lindo, sí, gracias, se pasaron. Ay, además el rojo como la piscina. No, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer estar un placer. Que la labor del jefe UTP es tremenda, así que yo le daría un aplauso a ustedes. Muy bien, de esta forma entonces estamos finalizando nuestra charla de hoy titulada Violencia en la Escuela, Desafíos y Estrategias de Abordaje.
Agradecemos la participación de todas, todos y todas quienes estuvieron acá presencialmente. También le agradecemos a todas, todos y todos quienes nos estuvieron acompañando desde nuestro canal de YouTube vía streaming. Y bueno, a los profesores que vinieron acá a compartir su experiencia y conocimiento respecto al tema. Asimismo, queremos también expresar nuestro agradecimiento a la universidad, a sus funcionarios, quienes han contribuido enormemente con su ayuda técnica y logística, así que démosle un aplauso a ellos también. Y eso, muchas gracias por su participación y hasta un próximo evento.